Bienvenidos a su clase de definición de ciclos y flujo de control en R. En esta clase vamos a ver los ciclos más específicamente while y for en R, así como la sentencia if para la bifurcación o control de flujo en un script. Muy bien, empecemos. Bien, vamos a empezar. Vamos a definir primero unas variables x con el valor de 10 y el vector datos con estos valores tipo carácter, casa, auto, móvil y portátil. Bien, lo primero que vamos a hacer es a trabajar con el ciclo while. Y para esto lo que vamos a hacer es ver cuáles son los elementos más importantes para manejar este ciclo. En primer lugar, un ciclo está delimitado por una condición. En este caso, nuestra condición es, la maneja la variable indicador que debe ser menor o igual a tam. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Entonces, nosotros tenemos datos y lo que queremos hacer con este vector datos es imprimir todos sus elementos, es decir, mostrarlos en pantalla, todos sus elementos. Muy bien, para ello vamos a trabajar con la condicional en este ciclo, while. While es un ciclo repetitivo y este ciclo repetitivo tiene una sentencia de control, que es la que tengo sombreada en este momento. Esta sentencia está controlada básicamente por una variable, en este caso mi variable indicador. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Tam va a contener el tamaño del vector. ¿Sí? Claro, como es un vector pequeño, sabemos todos que el tamaño es 4. Pero nosotros tenemos que extrapolar este pequeño ejemplo a un vector de datos o a un data frame muy grande. Recuerden eso. Pero para el ejemplo, para ilustrar este ciclo while, vamos a manejar tam con el tamaño de vector. E indicador lo vamos a inicializar en 1. Siempre vamos a inicializarlo en 1. Entonces, mi condición de control, mientras indicador sea menor o igual al tamaño del vector que voy a recorrer para mostrarlo en pantalla, entonces va a entrar siempre a esta condicional. Bien, fíjense en algo, que el ciclo while tiene unas llaves. Estas llaves se utilizan porque cuando yo tengo más de una sentencia, aquí tengo una, y aquí tengo 2, cuando tengo más de una sentencia, entonces estoy obligado a poner un delimitante de todas aquellas sentencias que se deben repetir en el ciclo while. En este caso es la instrucción print, datos, y luego el incremento de la variable de control de este ciclo. ¿Por qué? Porque tengo que incrementarlo en 1. Porque voy a imprimir de 1 en 1. Entonces, si indicador comienza en 1, y tamaño es 4, me va a imprimir el primer elemento del vector, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es incrementar en 2 para recorrer el ciclo y la segunda vez que entra en el ciclo voy a imprimir el segundo elemento. Luego se va a convertir en indicador en 3 y va a imprimir el tercer elemento y luego el cuarto y va a imprimir el cuarto elemento. Bien, va a continuar aquí y va a sumar un 1. Entonces el indicador va a ser 5. Vámonos a la condición de control. 5 es menor o igual a 4, falso. Entonces ya continuaría acá y imprimiría, obviamente, finalmente el indicador con 5. Vamos a ejecutar las sentencias. Entonces voy a seleccionar todas las sentencias y les voy a hacer un run. Entonces miren ustedes, vamos a hacerlo más visible, ¿sí? Va a imprimir casa, auto, móvil y portátil. Entonces finalmente tenemos la variable indicador con 5 porque al final imprime el último valor, datos de 4, pero se vuelve a incrementar, o sea, no es que se detiene la sentencia y queda allí y sale, no, sino que sale, vuelve a entrar al while y obviamente se va porque 5 no es menor o igual a 4. Muy bien, ojo que implementar el ciclo while trae
conlleva un sinnúmero de sentencias y se puede manejar una, dos variables dependiendo de la persona que esté codificando el script. Bien, entonces eso con el ciclo while. Ahora vamos a entrar al ciclo for. Entonces, en este momento vamos a trabajar ya con el ciclo for. Vamos a trabajar con el ciclo for y vamos a trabajar con la variable indicador, ¿sí? Con un dominio de 1 a 4, porque obviamente sabemos el tamaño de nuestro vector datos. E imprimimos, vamos a mostrar en pantalla y tenemos el mismo resultado. Claro, el ciclo for tiene mucho menos complejidad en cuanto a su implementación dentro del script. Apenas 2 líneas de código, lo cual denota que es mucho más eficiente, tanto en el resultado como en la implementación, ¿no? ¿Sí? Bien, el tamaño de vector de 1,4 es sencillo porque conocemos el tamaño del vector, es un vector pequeño, pero ¿qué tal si viene un vector muy grande? Para eso vamos a utilizar segalong. Segalong me devuelve un vector de índices, ¿sí? Un vector de índices que es propicio para utilizarlo en este tipo de ciclos, ¿sí? En este tipo de ciclos como for, while. Entonces vamos a utilizar segalong y que me va a dar el dominio completo de lo que yo tengo que hacer, ¿correcto? Esto es cuando yo no conozco el tamaño del vector. Obviamente, yo no conozco el tamaño del vector, yo puedo utilizar segalong. Si yo conozco el tamaño del vector, puedo utilizar, obviamente, la secuencia normal. Entonces, vamos a trabajar ya finalmente con la sentencia if, el valor que teníamos de 10 arriba en la definición de variables. Entonces, mismo concepto, ¿no? Encerramos entre llaves justamente las sentencias que se van a ejecutar por verdadero en la sentencia if. Entonces, aquí estamos mostrando, por ejemplo, if menor que 10, imprimimos x es menor que 10. Por falso, volvemos a repreguntar. Esto se conoce como if anidado, ¿no? Por falso volvemos a repreguntar si x es igual a 10, imprimimos por verdadero si es igual a 10. Y por falso finalmente sería que x es mayor que 10. Revisamos el valor, es 10, por lo tanto x es igual a 10. Y esto es un control de flujo, ¿no es cierto? Porque por verdadero, x menor que 10, voy a imprimir x menor que 10. Aquí estoy arreglando un poco las sentencias para que se pueda apreciar mejor, ¿no? Y obviamente por falso puedo repreguntar con un if o puedo ejecutar una sentencia directa como la última instrucción else, que imprime x es mayor que 10. Así yo hay una bifurcación o caminos a recorrer dependiendo de la condición que es evaluada en if, ¿sí? Siempre por verdadero, que también puede ser por falso, ¿no? Dependiendo de quién desarrolle el script. Bien, eso es todo con respecto a esta clase, a este video. Espero que les haya servido esta información para seguir avanzando en el curso.